Hola a todos, bienvenidos a este podcast Un día a la vez. Te saludo con muchísimo gusto, Paulina Vega, y pues ya estamos de nuevo iniciando esta semana, desde hoy lunes 13 de abril, en este nuevo episodio, y déjame te digo que estoy muy agradecida. Realmente todos los comentarios respecto a este nuevo proyecto, a esta nueva iniciativa, la mayoría fueron muy positivos. Les agradezco a todos el hecho de que estén apoyándome, de que estés escuchándome, y pues espero que todos estos episodios que vamos a estar grabando pues puedan ser de gran ayuda, que realmente te gusten. Y pues realmente me encanta el podcast. Creo que el hecho de dar algo de lo que haces, porque principalmente pues tú, aunque suene muy egoísta, pues experimentas esa sensación de placer, ¿no? Y realmente para mí es de mucho gusto estar hablando para todos ustedes. Creo que cuando te encanta y lo disfrutas y gozas hacer algo, pues realmente no se te hace tan difícil, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que para cada persona pues la sensación es diferente, y creo que precisamente ese es el regalo de hacer un podcast. O sea, el regalo es que tú eres quien se queda con la mejor experiencia, eres quien se queda con el mejor regalo, y pues te agradezco, mil gracias por estarme escuchando. Y bueno, si ahorita escuchan eco, risas, pájaros o lo que sea, pues bueno, es parte del show, de la simplicidad de estar haciendo este podcast. Realmente, así como te lo digo, pues estoy utilizando ahora sí que lo más sencillo para poderlo grabar, ¿no? Y pues estoy haciendo este podcast desde mi casa, bueno, desde casa de mis abuelos, y pues estamos entonces grabando. Y bueno, pues en este podcast hablaré de cómo nos cambian la jugada, y de cómo vivir, pues precisamente como el título del podcast, un día a la vez, tras esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y darnos cuenta de que todos nos estamos transformando. Yo pienso que a través de lo que estamos viviendo, de esto del COVID-19, nadie, absolutamente nadie terminaremos igual que como lo empezamos. Creo fielmente en la transformación de las personas, ¿no? Y creo que para esto, pues el estado de conciencia es vital. Yo sé que el tema del COVID es un tema muy sonado, ¿no? Es un tema que regularmente lo vemos en redes sociales, lo vemos en noticias, todo el mundo habla al respecto. Pero yo quisiera enfocar un poco más el podcast en qué podemos hacer en estos tiempos, en qué podemos hacer ante esta situación que se está presentando como una crisis, como un caos, no solo pues a nivel externo, sino también a nivel interno, y que sobre todo me ha tocado escuchar y me ha tocado ver muchos comentarios sobre personas que realmente le están pasando muy mal, y le están pasando muy mal en cuestión emocional, y en cuestión de que la mente nos está perturbando tanto, que está acaparando todos aquellos pensamientos catastróficos, todos esos pensamientos ansiosos, y realmente la mente y las emociones nos están empezando a traicionar, ¿no? Entonces creo que es muy importante el estado de conciencia, como te mencionaba. Esto es lo que nos va a ayudar en estos momentos, y pues a transitarlo un poco más suave, ¿no? ¿O no? Y creo que precisamente es en lo que nos deberíamos de estar enfocando, en cómo estamos en estos momentos. Si es desde el pánico, si es de la incertidumbre, si es desde la angustia, si es desde la queja, o si realmente estamos viviendo
más presente toda esta situación actual. Creo que no nos estamos dando cuenta, pero sí estamos entrando en pánico y sí estamos viendo que la ola es una ola muy grande y no demerito las circunstancias que están pasando, pero creo que las redes, que las noticias, que los mensajes, que ahora sí que todo esta, pues sí, constante información que nos llega, tanto en WhatsApp, de verdad juegan un rol sumamente importante. Y es realmente abrumador la información que te llega, ¿no? O sea, que si el gobierno, que si es una estrategia, que si es cierto, que las medidas, que si hay muertos, que si hay aquí en la localidad, y luego de repente el morbo por saber y quién es quien lo contrae. Entonces, realmente toda la información que nos llega es un bombardeo, es un bombardeo de todo. Y lo que está sucediendo a nivel informativo es como aún más fuerte que ninguna otra cosa, siento yo. Y por esos ataques psíquicos es que estamos viviendo como más intensos, ¿no? Y creo que uno de los principales problemas es precisamente eso, que no la creemos y que empezamos con los pensamientos, como te decía, catastróficos. Y tanto que esto nos deja en un estado pues muy vulnerable mentalmente y emocionalmente. Y creo que esto se empieza a resentir más en nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo pues vive la tensión, vive el estrés, vive todos estos pensamientos que de repente nos invaden, como de que si ya me voy a infectar, si de repente ya tengo síntomas, qué va a pasar con los demás, si vamos a regresar a clases, si no vamos a regresar, hasta cuándo se va a aumentar, ¿no? Y entonces empezamos a vivir con más miedo. Y de verdad que quiero recalcar así mucho esta parte, porque un factor súper influyente sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que nos está pasando, pues son los mensajes. Y es un bombardeo constante de información que creo que es importante dejar de hacerlo, o sea, dejar de estar tan sumergidos en esta bomba y no clavarnos. Y de verdad que el alejarnos de eso, o por lo menos a mí, me ha dado mucha paz. En especial cuando empezó esto del COVID, pues obviamente por las redes sociales, por grupos de WhatsApp, empezó como toda esta información, ¿no? De lo que estaba pasando en tal lugar, en tal estado están tomando tales medidas, está pasando esto, ¿no? Entonces, como fuente de información inicial, yo dije, pues es importante estar al tanto. Pero llegó un momento donde de verdad la información que rondaba por todos lados era tan negativa, era tan confusa, que a final de cuentas yo decidí desconectarme. O sea, decidí seleccionar nada más como una o dos fuentes, pues para estar al tanto al respecto, pero de ahí en fuera decidí como desconectarme de todo lo demás. Inclusive he tratado de aprovechar estos días como para también desconectarme un poco del teléfono, dejarlo un rato y concentrarme en otras actividades, y eso es algo que a mí me ha dado mucha paz. Entonces quiero compartirte cosas, situaciones, métodos que yo creo que pueden funcionar, que a mí me han funcionado, y que yo pienso que una de ellas es que queda claro que no importa lo que planees, porque nada está dentro de nuestro control. Y por lo tanto, cuando las cosas no están en mi control, pues yo dejo de crear escenarios catastróficos y escenarios por adelantado. Y entonces empiezo a vivir más mi presente y mi realidad. Porque cuando empiezo a vivir más mi presente y mi realidad, pues me ubico en lo que estoy viviendo el día de hoy, ¿no? Pero si no logro esto, entonces todo se vuelve un caos. Y realmente nos desconectamos de nosotros. Y nos llenamos ahora sí que de información que ni siquiera sabemos. Y decimos, porque lo dijo tal fuente y porque lo dijo tal persona. Y es que de verdad hay tantas cosas, tantos intereses que no sabemos,
son muchas más las cosas que no sabemos que las cosas que sí sabemos. Y que creemos que si sabes, entonces lo que sabes, quieres que todo el mundo crea que así es, ¿no? Y a veces nos sumergimos más en esta idea de no, es que no existe, es una estrategia. Hay gente que ha entrado en debate y dice no, pues es que sí existe, lo estamos viviendo, lo estamos viendo, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que no nos tomemos todo como por un 100%, ¿no? De la verdad. La verdad todo es muy relativo, y para mí el mensaje es que quiero que vivas eso que está pasando hoy en este momento, y que te des cuenta de que nos cambiaron las reglas del juego. O sea, que realmente era algo que no estábamos preparados, que era algo que realmente no lo teníamos planeado, y que es parte de la adaptabilidad del ser humano. Al final de cuentas tenemos que adaptarnos. Es decir, a la mente le tengo que preguntar, ¿qué voy a hacer hoy? Y admito, te repito, que para mí no ha sido fácil. O sea, al inicio fue una noticia que obviamente me sorprendió y que traté de tomármela como muy a la ligera, obviamente cuidando y tomando mis medidas de seguridad e higiene. Pero al inicio para mí fue algo como que bueno, es momento, me cae justo al anillo al dedo, para descansar, para tomarme un tiempo para mí, para trabajar en casa, para prestarle más atención a ciertos detalles. Y luego ya después obviamente también entré en esta crisis de ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo nada que hacer, ya me enfadé, ya quiero regresar a la escuela, ya quiero regresar al trabajo. Y después me fui haciendo consciente de cómo estoy viviendo mi hoy. Y de realmente qué es lo que yo tengo que aprender, yo en base a esta experiencia. Y entonces tuve que decirle a mi mente, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy con lo que estás sintiendo? ¿Qué vas a hacer hoy con lo que estás pensando? ¿Qué vas a hacer hoy con esta situación? Y si nos ponemos a observar, podemos ver algunos frutos de esto que están pasando. Si nos dedicamos a observar conscientemente, podemos notar que las personas ahora sí estamos conectando más con nuestros seres queridos, que estamos valorando lo esencial de la vida, que todo aquello que parece insignificante, de verdad estamos valorando nuestros trabajos, nuestro tiempo de calidad. Ahora sí que sí tenemos tiempo. Ahora no está la excusa de no tengo tiempo para hacer. Dicen que en este tipo de situaciones es donde sale a relucir la verdadera esencia de las personas. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu esencia? ¿Cómo estás viviendo esta situación? ¿Qué de ti está surgiendo? ¿Qué de ti se está manifestando a través de esta situación? Descubrir que mientras todo esto pasa, ¿qué sí podemos hacer para vivirlo de una mejor manera? ¿Qué sí podemos cambiar? ¿Qué sí es nuestro asunto y cuál no es nuestro asunto? Creo que es un buen momento para identificar qué he pensado todo este tiempo. Se vale que todos vayamos viviendo procesos diferentes. Al inicio era pánico todos los días, información desconocida. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es limpiar nuestras fuentes de información y de repente tener que elegir qué sí nos nutre, qué información sí es útil. Y entender también que es necesario ser empáticos, en que cada quien está viviendo un sub y bajas de emociones diferentes. Quitarle ahora sí que este peso a que la cuarentena tiene que ser para todos de la misma manera, ¿no? Conectar realmente con nuestras emociones y expresarlas, darle sonido a cada una de ellas. Si un día tienes ganas de llorar, llora. Si un día tienes ganas de gritar, grita. Y ojalá que al terminar todo esto, la mayoría de las personas nos demos por lo menos un minuto para pensar de qué te diste cuenta. De qué te diste cuenta de tu persona, de tu pareja, de tus hijos, de tu trabajo. Y si estás viviendo esta cuarentena y tienes la posibilidad de reflexionar, yo creo que es un buen momento para empezar a escucharte. Ahora sí que empezar a tener tiempo de sentarte y de darte cuenta de cuánta atención realmente le pones a tu vida de adentro y no la vida de fuera, ¿no?
Y yo lo único que igual te invitaría a preguntarte es, ¿qué cosa ahora de tu vida la vas a disfrutar más? ¿Qué cosa le vas a dar más tiempo? Y a lo mejor pues nos damos cuenta de que hay muchas cosas de nuestra vida que ya no van, que ya no encajan, y quitar esta presión, ¿no? O sea, de verdad, hay técnicas, hay métodos que para muchas personas pueden funcionar y para otras no. Cada quien tenemos un diferente momento, un diferente tiempo, ¿no? Y es importante pues no agobiarnos al respecto. Y regreso mucho a lo mismo, la empatía, ¿no? Y entender que existimos diferentes personas, que hay algunas que aprendemos por medio de experiencias, por medio de emociones, y hay otras que aprenden a partir de los golpes de la vida. Y a final de cuentas es importante rescatar el punto de qué manera tú hablas con tu ser, de qué manera te descubres y empiezas a ser consciente de todas aquellas sensaciones que a lo mejor se han presentado aún más durante esta cuarentena, que es como inseguridad, miedo, ansiedad, temor, ¿no? Temor por qué vaya a pasar, de qué manera se vaya a suscitar todo esto. Y yo te invito a que ubiques el por qué estás sintiendo esto. Cuando tú empiezas a ubicar de dónde viene esa sensación, de dónde viene esa emoción, y entonces paras y te das cuenta de que lo que estás sintiendo es propio, es algo tuyo, y sientes esa emoción, lo respiras, y es como una especie de porque creo que justo cuando lo pensamos es donde nos perdemos, porque no sabemos qué hacer, porque a veces esa emoción se siente tan fuerte, esa ansiedad se siente tan incómoda, que inmediatamente pensamos en cómo evadirlo, cómo desquitarnos, cómo distraernos, ¿no? Y entonces recurrimos a miles de acciones sin ubicar realmente justamente lo que no hay que hacer, ubicar que es importante darte cuenta de lo que estás sintiendo, respirarlo, soltarlo, o sea, permitirte sentirlo, llorarlo o enojarte, tratando de no reaccionar al exterior, porque esto también es otra fuga innecesaria, pero es hacerlo consciente, el hacer consciente el por qué sientes esa emoción, de dónde viene esa angustia, cuántas veces en el pasado probablemente ya te habías sentido así o ya había estado presente, pero a lo mejor ahora, como estás más en contacto contigo mismo, como estás más en contacto con las personas que están contigo en casa o a tu alrededor, es que se empieza a presentar más, y entonces lo empiezas a sentir y lo empiezas a sentir y a ser consciente en tu cuerpo, y empiezas a conocerte a través de lo que estás sintiendo en ese momento, porque pues eso es una llave impresionante que te va a traer otras llaves, y que a veces sentimos que estamos locos, porque pues un día nos sentimos súper tristes y al otro día nos sentimos súper felices, ¿no? Yo en ocasiones, en estos días me he llegado a sentir así como que un día me levanto con toda la energía y me pongo a limpiar y me pongo a hacer ejercicio y me pongo a hacer y demás, y otros días me levanto y de repente ya no me quiero ni siquiera ni levantar de la cama, y es normal. El punto es darnos cuenta que a todos nos pasa y no juzgar. Y que creo que para entender nuestras inseguridades también tendríamos que entender nuestro concepto y nuestro amor propio. Y para mí el amor propio es como lo más difícil de poder entender y poder lograr siendo seres humanos, porque pues por naturaleza aprendemos a través de las relaciones con los demás. Entonces cuando estamos solos a veces es muy complejo vernos, valorarnos, y aprendemos de la valoración de los demás. Entonces a veces es complicado poder hacerlo solo, y creo que también todavía es un poco más complicado cuando eres casado y cuando tienes hijos y cuando ya conformas una familia, porque siempre vas a sentirte no valorado, porque hasta que tú no te valores nunca lo vas a sentir de afuera. Todo siempre va a ser un espejo de cómo tú te trates, y que va a tener que ver a final de cuentas con cómo te trataron en tu infancia, que eventualmente pues la vida siempre nos va a regresar al contacto con nosotros mismos, ¿no? Y el punto es que para saber cómo llegar al amor propio, a mi amor propio,
Entonces tengo que investigar mi propia historia, de quién soy. Lo primordial es el analizar por qué soy como soy. Y eso tiene que ver mucho en cómo mis papás fueron conmigo, porque la seguridad del ser humano básica se hace en los primeros 7 años de vida. Entonces es importante revisar nuestra propia historia y además saber si las creencias que tenemos son de nosotras o son impuestas. Entonces creo que eso es algo muy primordial para tener el contacto con nosotros mismos, ¿no? Revisar nuestro pasado, revisar a final de cuentas todo lo que está en mí. Nada de lo que me lastima allá afuera es de los demás y no es mío. Me comentaba y me decía un amigo algo que es muy cierto: la vida que tú estás viviendo allá afuera es como un proyector de cine. Entonces es una película en donde tú no te puedes ir a pelear con cada uno de los protagonistas, con cada uno de los reflejos que están surgiendo, porque a final de cuentas donde tienes que ir a hacer el cambio, donde tienes que ir a pelearte, donde tienes que ir a cuestionarte, es donde está el proyector, porque a final de cuentas es lo que está proyectando de lo que tú eres, ¿no? Y yo decía, tiene mucha verdad, porque cuántas veces estamos por allá peleándonos con todo mundo sin darnos cuenta de que a lo mejor es algo que es mío y que no son los demás, sino soy solamente yo, ¿no? Entonces es importante darme cuenta y darme cuenta de que yo creo que mucho más allá de que estamos esperando que esta cuarentena se termine para salir, y a lo mejor habrá muchas personas que en cuanto digan ya se terminó van a decidir irse a la playa, salir o hacer. Pero creo que al final de cuentas todos esperamos estar en paz, y estar en paz desde el lugar en donde te toque estar. Y a veces es importante salirnos de la burbuja en donde vivimos, y darme cuenta de cuál es mi realidad, y mi realidad es esta en este momento, ¿no? Y agradecer por lo que hoy tengo. A lo mejor hoy me toca estar encerrado, por así decirlo, en mi casa, y agradecer que yo tengo una casa, que tengo un alimento, que tengo agua, que tengo un lugar donde bañarme, que inclusive existe gente, existen personas que ni siquiera cuentan con eso, ¿no? Y darme cuenta de lo agradecido y lo dichoso que soy. Creo que eso es algo muy esencial. No me gusta compararme, porque yo sé que hay personas en situaciones obviamente mucho más difíciles que yo, pero también el darme cuenta de lo que viven las demás personas me hace poner los pies en el piso, bajarme y ver realmente lo que pasa en el mundo. ¿Y cómo se logra eso? Pues leyendo, siendo voluntario en lugares. Cuando salgo me doy cuenta de que el aprendizaje ahí está, y entonces empiezo a agradecer. Y yo te invito a salirte de tu burbuja, ¿no? Y a lo mejor ahorita son los momentos donde tenemos que estar en casa, donde a lo mejor estás solo, a lo mejor estás en compañía, a lo mejor estás con tu pareja, a lo mejor estás con tus hijos, pero por algo y para algo te tocó vivir esa situación precisamente con quien estás. Entonces solamente tú decides si volverte un quejumbroso de la situación, o realmente nos volvemos resilientes de lo que estamos pasando. Y bueno, pues es así como yo quiero el día de hoy dejar el podcast hasta aquí. Espero les haya gustado el tema. Si quieres compartirme o compartirle a alguien más lo que está pasando, o lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, creo que está súper bien el abrirnos y practicarlo, y realmente soltarlo y dejar que tenga tanto peso y tanto control sobre nosotros. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el siguiente lunes, y que tengan una bonita y agradable semana.